Hello and welcome. Ahora vamos a empezar la explicación de la guía de inglés de la fase 3, semana 17, como algunos han pedido. Vamos a iniciar porque está un poco extensa. Siempre en la unidad 6, última unidad del año. El contenido, el simple past, using regular verbs, es como la primera parte, ¿verdad? Simple past, el tiempo pasado en inglés, pero usando verbos regulares. Ya vamos a explicar más adelante qué son esos verbos regulares. Y bien, en las actividades 1.1 Activation. Con el objetivo de explorar tus conocimientos previos, bueno, se trabajará con los siguientes ejercicios. ¿Qué es lo que van a hacer acá? Van entonces a colocar los verbos en pasado. Todos estos verbos que están en esta página, en esta lista, son verbos regulares. Aquellos verbos regulares que les agregamos de o ed para convertirse en pasado. Entonces, si ustedes tienen un poco de conocimiento de esto, se puede realizar el ejercicio desde ya. Acá pues van ustedes a buscar el primer verbo de acuerdo con el dibujo. O sea, el dibujo le indica a usted qué están realizando, qué acción es, o sea, qué verbo están desarrollando cada uno de estos gatos. Bien, veamos el primer ejemplo. En el 1, pueden ver acá, se ve que el cerebro se sale acá, entonces quiere decir que el gato está estudiando, está memorizando, está leyendo acá. Bien, pero recuerden que estamos hablando del pasado. Entonces el gato estudió, ¿verdad? Ahora veamos en la lista si está el verbo study. Y sí está por acá. Entonces ustedes van acá y colocan una letra de ese verbo en cada uno de estas hexágonos que están acá formando una colmena, ¿verdad? Bien, aquí sería S, T, U, D. Y acá es donde aplica la regla. En vez de la Y colocamos I y luego ED. Más adelante verán esa regla. Y bueno, busquen el número 2. El gato número 2 es este, ¿verdad? En el gato número 2 pueden ver como que va caminando, ¿verdad? Y en pasado sería caminó. El gato caminó. Entonces veamos si está el verbo caminar en inglés, que es walk. Ustedes pues, el dibujo les ayuda a adivinar qué significa cada verbo, ¿verdad? Si no, pues igual pueden usar su diccionario para buscar cada uno de ellos. Bien, el gato dice walk. Acá. Colocan acá la W, la A, L, K y ED porque es en pasado. Y así sucesivamente. Si no, pues lo pueden completar. Lo pueden realizar después de que les haya explicado las reglas que están en la siguiente página. Solo recordarles que para completar este ejercicio, aparte de hacerlos acá, irlos colocando en la colmena, tienen que encontrar un mensaje que está oculto. O sea, el mensaje oculto es el que está sombreado acá. Esta línea vertical de la colmena les indica que con esas letras van a ir formando acá una frase. Solo con estos que están subrayados o remarcados con ese color azul, ¿verdad? Y bien, recuerden, solo los que están remarcados para que puedan encontrar la frase oculta. Ya una vez lo hayan completado, verán lo que dice acá y lo escriben acá. Y si es posible, pues lo pueden dejar ahí en sus comentarios, aquí abajo del video. Sigamos con la 1.2 presentation. Review of simple past tense with regular verbs. Study the chart with the spelling rules. Bueno, aquí están entonces las reglas de las que le mencionaba.
¿Cómo van a saber cuándo un verbo va a llevar ed, cuándo va a llevar de? Acá pues estas son las reglas a seguir. Y con esto pues también van a poder completar esta colmena lo mejor posible. Veamos y pongan mucha atención. Para el tiempo pasado, recordarles que hay dos grupos de verbos. El inglés tiene dos grupos de verbos. El primer grupo es los verbos regulares o regular verbs. El otro grupo son los verbos irregulares, que esos serán vistos en la siguiente guía. Bueno, acá solo nos enfocaremos con los regular verbs. ¿Por qué son regulares? Bueno, porque tienen nada más una simple regla acá, unas simples reglas que se les aplica y ellos pues en su mayoría mantienen su raíz, ¿verdad? Vean acá, visit y solo le agregan ed, visited. Les agregan estas letritas al final. Y ya pues se convierten estos verbos de forma normal o presente a forma de pasado o tiempo pasado. Bien, la primera regla dice que la mayoría de verbos lleva ed y de. Bueno, el verbo debe estar pues obviamente en su forma infinitiva o forma básica o normal, así como este, visit, que es visitar. Pero cuando lo convierto en pasado le agrego esa regla y como pueden ver acá está de otro color, la ed. Y así ya lo convierto en pasado y lo puedo usar ya con los pronombres. I visited, you visited, we visited. Es como decir yo visité, tú visitaste, nosotros visitamos en español. Bien, ahora sigamos con la segunda regla. Cuando encontramos unos verbos que terminan en y, pero antes de esa y encontramos que va una vocal, se les agrega ed. No se vayan a confundir. Acá recuerden que en este otro tipo de verbos, en la tercera regla, si va un verbo que termina en y, sí, pero antes de esa y se encuentra una consonante, que está acá, consonante, ¿verdad? Se exceptúan las vocales, ya son consonantes todas las demás. Entonces, si va esa consonante antes de la y en este verbo, este sería estudiar. Entonces, la regla dice que desaparece la y y agregamos en vez de la y una i latina, una i normal, y luego ed. Y este verbo en pasado queda así. Studied. Yo estudié. Nosotros estudiamos. We studied. Y así, ¿verdad? Ya lo convertimos en pasado. Esa es la tercera regla. No confundan la segunda regla con la tercera. Recuerden que en una es la vocal y en la siguiente es consonante. ¿Ok? Y vean, pues guíense por estos ejemplos. Ahora, la siguiente regla es one syllable verb. Los verbos de una sola sílaba. Una vocal más una consonante quiere decir entonces que se va a duplicar la consonante, la última de ese verbo, y luego le aplicamos la ed. Vean acá el ejemplo. Stop es un verbo que tiene consonantes pero es una sola vocal. Y al escucharlo ustedes es una sola sílaba. Stop. Recuerden que la S no es sílaba ella solita, ¿verdad? Porque solo es un sonido S. Stop. Entonces, luego, ustedes pueden ver, es una sílaba. Se le dobla, dice, o se duplica la última letra, que es la P. Y luego le aplicamos la regla ed. Aquí, batted. Ven, aquí también, ¿verdad? Consonante, una vocal consonante. Entonces, lo mismo, ¿verdad? Se le duplica la última letra, que es la T en este caso, y luego le aplicamos ed. Muy atentos con este. Y la última regla acá.
cuando tiene pues dos sílabas, pero una con mayor fuerza en la segunda sílaba y termina con una sola consonante. Se puede doblar la consonante o duplicarla y se le agrega la ed. Como estos verbos acá. Tiene dos sílabas. Permit. Permit. Ok. Como pueden ver acá, va la fuerza de voz o el acento en la segunda sílaba. Permit. Permit. Entonces se le duplica la última letra y luego le aplican la ed. Igual acá. Commit. Tiene la fuerza de voz acá en la segunda sílaba, se duplica la última y se le agrega la ed. Bueno, estos son pues los ejemplos para estas últimas reglas. Estas son las reglas de excepción para convertir los verbos en pasado. Ahora veamos lo siguiente. Como es un tiempo, ¿verdad? Past simple, el pasado simple, tiene igual como cualquier otro tiempo en la gramática del inglés y aún en el español, ¿verdad? Las formas afirmativas, interrogativas y negativas. Entonces, pueden ver acá, ya estamos usando los pronombres con estas formas afirmativas del verbo en pasado. Y ya está aplicada la regla acá, ¿verdad? Ya está acá que el verbo pues work es la forma normal o en presente, pero está en pasado, entonces le agregamos ed. Es la regla. Y aquí dice yo trabajé. Y en la interrogativa, ¿cómo se hace? Bueno, la interrogativa se escribe, ¿verdad? Lo siguiente. Se utiliza un auxiliar y el auxiliar es este de acá, did. Ese did nos indica que el verbo o la pregunta, en este caso, el verbo lo estamos usando en pasado. Así que ustedes pónganle mucha atención a las preguntas o las interrogatives. Sentences que son así. Primero colocamos el auxiliar did, siempre para todos los pronombres aplica. Y luego el verbo en su forma infinitiva o en su forma normal. Pero ¿cómo, verdad? No se confunda. Este verbo se coloca en infinitivo porque ya coloqué al amigo acá que es el auxiliar y el que nos indica que esta pregunta está en pasado. Este verbo está en pasado. Entonces aquí dice la pregunta, ¿did I work? ¿Trabajé? Es pregunta, ¿verdad? Bien, apréndanse eso. Miren acá los ejemplos con cada uno de los pronombres personales. Y el verbo se mantiene en su forma normal. No le vamos a aplicar la regla, ¿verdad? Porque la única regla para la forma interrogativa o de preguntas es usar el auxiliar did. Comenzar con él y luego escribir el verbo en su forma normal. ¿Por qué ya no le agregan la ed? Recuerden, porque ya colocamos el auxiliar que nos indica que está en pasado ese verbo. No, ya no es necesario aplicar la regla. Pero solo recuerden en las interrogativas o en las preguntas se hace de esta forma. Ahora en las negativas, ¿cómo las hacen? Bueno, miren, están usando nuevamente el auxiliar did, pero este auxiliar, ¿verdad? Si ustedes traducen al español, este no tiene así su traducción propia, ¿verdad? No. Este es un auxiliar tal cual se llama. O sea, es una ayudita para que este verbo se vea en pasado. Se entienda que está en pasado. Y en la negativa, pues la diferencia es pues que va después del pronombre, el auxiliar did, y luego el not. Aquí está contractado. O pueden hacerlo separado, did not. Y luego pues el verbo que están usando. I didn't se lee de esta forma, contractado, didn't work. Y así pues, you didn't work, he didn't work, she didn't work. Y pueden ir leyendo cada uno de ellos de esta forma. Ven, primero pronombre, luego auxiliar did,
luego el not, que indica que es negativo, y en pasado. Y luego el verbo en su forma normal también. ¿Por qué? Porque usaron el auxiliar acá. ¿Ok? You didn't work. Negativo y su auxiliar, ¿verdad? Did. Y el verbo en la forma normal. Bueno, veamos ahora. Para las preguntas, ¿verdad? ¿Cómo van a responderlas en una respuesta corta? Acá se los han señalado para que ustedes lo tengan presente. Aquí, did I work? Yes, I did, ¿verdad? O sea, la respuesta corta siempre va el sí primero, luego el pronombre que se ha utilizado y por último el auxiliar did. Y si es negativo, pues responden con no, luego el pronombre que hemos usado y en la forma negativa didn't. Y es así como termina esa oración. Y bien, ahora sigamos con la 1.3 practice. Ahora, bueno, que ya se ha comprendido mejor el tema del tiempo pasado con verbos regulares, afirmativo, negativo e interrogativas, en esas formas y en las respuestas cortas y respuestas más largas, ¿verdad? Se puede también. Van ahora a realizar el siguiente ejercicio. Van a hacer combinaciones, ¿verdad? Entonces, ahora que ya ven cómo está cada verbo, vamos a aplicarle la regla y se le va a agregar lo que necesita para convertirse en pasado. Acá tienen el verbo play. Ese verbo pues lo pueden ver acá. Termina en Y, pero antes le va una vocal. Entonces, la regla que se le va a aplicar, ¿cuál es? Esta, ¿verdad? La segunda. Muy bien. La segunda regla se le va a aplicar. Quiere decir entonces que le van a agregar esta de acá. Entonces pueden ya sea trazar una línea o hacerlo a la par, ¿verdad? En su cuaderno. Y así, ¿verdad? Jump, cry, visit. Algunos de estos ya están ahí que ustedes los pueden revisar e irlos convirtiendo. Carry. Aquí hay una que se tiene la Y y antes le va una consonante, ¿verdad? Le van a aplicar ahí la tercera regla. Bien, luego de hacer ese ejercicio, van a pasar al 1.3.2 Instructions. Vean acá. Van a escribir el pasado de cada uno de estos verbos. Luego entonces pueden ustedes ahí practicar escribiendo las oraciones en negativa o interrogativa. Vean el ejemplo. Julia studied math. Bien, ahora escriban la negativa. Julia didn't study math. ¿Verdad? Luego acá le dan un ejemplo. You play golf. ¿Qué le falta a esta pregunta? Pues para ser en pasado y estar correcta. Did you play golf? Así es, se le agrega el auxiliar, el pronombre en medio y el verbo en su forma normal después. Aquí, my dad saved money last year. Save, le dan el verbo acá en forma normal o infinitiva y usted le aplica la regla, la ed en este caso. Bueno, pueden ir viendo acá cada uno de los ejercicios. Recuerden que para esta parte, si va en negativo, usted la va a hacer negativa. En esta parte, si entre paréntesis ve el signo de la interrogación o el question mark, indica que quieren que haga una pregunta. Así que solo aplique las reglas para cada forma. Forma negativa, forma de pregunta. Aquí pues más que todo la que se debe practicar es la forma negativa y la forma de pregunta. Porque es donde hay que agregar ese tipo de reglas también, ¿verdad? Y agregar los auxiliares
para esas formas. Las reglas solo aplican para los verbos. Bien. Y acá pues en este otro ejemplo, el verbo que está entre paréntesis es el que ustedes van a agregarle la regla, ¿verdad? Si le agrega ed y ed. Solo eso van a hacer, sacar el verbo de acá en forma de pasado, agregando esas letritas ya vistas en las reglas. De esa forma estarían resolviendo esta parte. La guía está un poco extensa, sí, pero viendo esos detalles ya explicados, ustedes la van a resolver en menor tiempo. Bien, sigamos con la 1.3.3 Instructions. Aquí pues van a completar estos cuadros de ejercicios. En el Simple Past van a escribir la forma de los verbos en el tiempo pasado. O sea, sigamos aplicando las reglas para cada uno de estos verbos. Todos son verbos, todas son acciones. Y bueno, acá igual vamos a sacar el verbo del paréntesis y colocarlo en la línea, pero en pasado. Porque estas oraciones están en pasado. Acá, como pueden ver, hay una pregunta. Entonces hay un espacio adelante y otro después. Did you finish your homework? Recuerden, este verbo no lleva ed porque ya usaron el auxiliar primero. Y acá igual, ¿verdad? Si esta oración en negativo, pues usted la escribe en negativo. Utilice el auxiliar. Claire played tennis this weekend. Es la oración afirmativa. Ahora conviértala en negativa, del pasado. Claire didn't play, no lleva ed, tennis this weekend. Punto. Y así hacen su oración negativa. En la pregunta, Kate finished her homework. Ahora preguntamos en pasado. Did, el nombre de la persona, Kate, finish, sin la ed, her homework. Y cierran la oración con el signo de interrogación, si no, no le va a indicar que es pregunta. Así que nunca olviden el signo de interrogación, por favor. Y así pues poder resolviendo los demás. Recuerden en las preguntas, ¿verdad? Después del auxiliar va el nombre o el pronombre que tengan en la oración. Pueden ser cualquiera, nombre o pronombre. Bien, sigamos ahora con la 1.4 Production. Instructions. How about you? It is time to practice. Bueno, acá, en este siguiente pedazo de papel, está acá, ustedes van a escribir 5 oraciones afirmativas usando el pasado simple, describiendo acciones reales, ya sea suyas o de su familia, ¿verdad? Lo que hicieron. Yo les pondría de ejemplo qué hicieron este fin de semana pasado o este holiday que viene, que es el Day of the Death, el día de los difuntos, ¿verdad? ¿Qué hicieron ese día? Y pueden hacerlo de esa forma, inspirarse y hacer las oraciones afirmativas. 5. En la forma negativa también, ¿verdad? Usar esa misma ocasión que ha pasado ya para entonces. Y bueno, utilizar pues cosas que ustedes, o verbos, acciones que ustedes no hicieron, ¿verdad? O sea, por eso van a hacer oraciones negativas. Y pueden usar pues expresiones de tiempo en el pasado, como last Saturday, el sábado pasado, last weekend, el fin de semana pasado. Eso significa last, L-A-S-T, last. Y para terminar pues esta partecita, encuentren acá realizarán 5 preguntas, preguntando pues a su mejor amigo qué hizo ella o él. Responderán esas preguntas con respuestas cortas. Esto es para practicar las respuestas cortas. Bien, pregúntenle entonces a sus compañeros, a su más allegado, qué hizo, y escriben pues las preguntas.
What did you do this weekend, por ejemplo? Did you eat, no sé, esa comida típica que comen para el Día de los Difuntos, por ejemplo? Y bueno, lo pueden escribir ahí, ¿verdad? Si tal vez no tenga traducción, que son las hojuelas o flakes, pudiera decir, ¿verdad? Y ya sería pues una pregunta. Yes, she did, si es su amiga. No, she didn't, si es negativo, ¿verdad? La respuesta de su amiga. Y así, por ejemplo. Aquí ven otros ejemplos. I visited my brother yesterday. Yesterday significa ayer. Pueden usar esa expresión de tiempo pasado también. ¿Ok? Y acá pues ven unos ejemplos. Did you play with Luna, her dog, 2 days ago? Esta palabra ago significa tantos días atrás. Entonces aquí serían hace 2 días, también pueden traducirlo así. O 2 días atrás, de esa otra forma. Bueno, recordarles para que puedan visualizar. Acá pueden ver estos videos que les pueden ayudar mucho para las pronunciaciones y asimismo aprender un poco de vocabulario y gramática sobre este tema. Este tema es bastante complejo, así que les invito a que puedan visitar esos enlaces y poder comprender mejor este tema porque se sigue viendo en el siguiente grado. Bien, los criterios de evaluación que tendrán acá van a describir, si describen ustedes las acciones y eventos que tuvieron lugar en el pasado, utilizando vocabulario y expresiones en tiempos apropiados. Bien, si utilizan yesterday, si utilizan ago, si utilizan last weekend, last month y así. Y de esta forma pues estarían finalizando esta guía. Bueno, ahí pues, ahora que ya saben, van a poder resolver esta parte. Mucha suerte. Thank you very much and have a nice day.